que determina los resultados cuando lanzamos un par de dados, pues es un ejemplo de un experimento aleatorio. Entonces, esos son los dos experimentos que nosotros encontramos en la naturaleza. Experimentos donde el resultado de lo que estamos interesados lo podemos conocer dadas unas condiciones iniciales y gracias a las leyes físicas, las leyes químicas, etcétera, las leyes que nos dan las ciencias básicas, ¿sí? Las ciencias naturales. Entonces, esos son experimentos deterministas. Y pues, todos esos experimentos donde no tengamos una fórmula mágica que nos diga, vea, estas condiciones, este resultado cuando lanzo, entonces esos son ejemplos de experimentos aleatorios, ¿sí? Bien, hay experimentos, dejemos a un lado los experimentos deterministas porque no son el caso que nos compete acá, porque pues de hecho los experimentos aleatorios se conectan más con los resultados que obtenemos en nuestros problemas de clasificación, ¿sí? Entonces vamos a hacer a un lado el experimento determinista. Nos vamos a concentrar ahora en el experimento aleatorio. En un experimento aleatorio nosotros tenemos la posibilidad de que podamos de forma única determinar cuántos posibles resultados tiene ese experimento. ¿Sí? Y hay experimentos aleatorios donde no es posible saber cuántos posibles resultados va a obtener. ¿Sí? Desafortunadamente, los experimentos que generan los datos para hacer o para resolver problemas de clasificación generalmente son experimentos aleatorios cuyos resultados son infinitos. ¿Sí? Desafortunadamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros en esas situaciones donde sabemos que ese experimento, pues sus resultados son infinitos, pero nosotros tenemos un pedacito de ese infinito en un dataset y quisiéramos poder construir un modelo que sea capaz de predecir esos otros posibles resultados, ¿cierto? Cuando aparezcan en su momento y poderlos clasificar o predecir de forma correcta, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros hacemos pues con estos modelos de clasificación. Acá, nosotros lo que estamos buscando es poder determinar el posible resultado de un experimento con la ayuda de un modelo. Es decir, de alguna otra forma somos como físicos, ¿cierto? Los físicos con las leyes allá y las ecuaciones diferenciales, pues llegan a esos modelos matemáticos deterministas. Nosotros valiéndonos de estos modelos de clasificación, pues llegamos también a unos modelos que no son deterministas, ¿sí? Y que por el hecho de ser una aproximación, ¿sí? A ese ideal, entonces lo denominamos modelos probabilísticos, ¿sí? O estadísticos, modelos probabilísticos estadísticos. Bien, para que entendamos un poco las ventajas que tenemos de trabajar con experimentos aleatorios que tienen un número de posibles resultados finitos, miremos o hagamos el ejercicio de lanzar un par de dados, ¿sí? Y preguntémonos lo siguiente, cuando yo lanzo un par de dados, ¿será que voy a obtener, y miro pues el resultado de lanzar un par de dados son los puntos blancos que quedan en la parte superior, ¿cierto? Eso es lo que nosotros miramos como resultado de lanzar un par de dados, ¿sí? Y pues acá tenemos una cantidad de puntos blancos y acá tenemos otra cantidad de puntos blancos. Ya sabemos que por dado tenemos desde un punto blanco hasta 6 puntos blancos, ¿cierto? Por dado, ¿sí? Pero cuando lanzamos un par de dados, ¿cuántos posibles resultados se podrán generar? ¿Infinito? No. Y los compañeros que me escuchan de forma diferida, no. Miren, estos son los posibles resultados que usted puede obtener al lanzar un par de dados. Si usted cuenta, ¿sí? Si el primer dígito de esta cantidad que está aquí me está representando el número que cayó en un dado y el siguiente, la cantidad de puntos blancos que cayó en el segundo dado, entonces los posibles resultados son que en el primer dado caiga un 1 y en el segundo dado caiga un 1. Que en el primer dado caiga un 1 y en el segundo dado caiga un 2. Que en el primer dado caiga un 1 y en el segundo dado caiga 3. Que en el primer dado caiga un 1 y en el segundo dado un 4. Que en el primer dado haya caído un 1 y en el segundo caiga un 5. Y así hasta que lleguemos a
1 en el primer dado y 6 en el segundo dado. Luego está la posibilidad de que en el primero haya caído un 2 y luego un 1, ¿cierto? Luego 2 y 2, 2 y 3, 2 y 4, y así sucesivamente. Si nosotros contamos la cantidad de resultados que tenemos aquí, nos vamos a dar cuenta que cuando lanzamos un par de dados, aun cuando no sabemos o no somos capaces de determinar cuál va a ser el posible resultado dadas unas condiciones iniciales, sí podemos saber cuáles son todos los posibles resultados que se pueden obtener, ¿sí? Son 36 en total y son los que están aquí. Pare de contar. Si estamos de acuerdo con esos son los posibles resultados. Entonces, este es un ejemplo de un experimento aleatorio. ¿Por qué aleatorio? Porque dadas unas condiciones iniciales yo no puedo saber al día de hoy qué resultado voy a obtener. Pero es finito porque sé que son 36 posibles resultados los que vamos a obtener. Pare de contar, ¿sí? Y si todos los problemas de Machine Learning fueran así, bonitos, créanme lo que no habría necesidad de crear pues, una cantidad de modelos que hay ahora para predecir, ¿sí? Pero para que podamos entender por qué razón han aparecido tantos modelos, primero entendamos pues, qué pasa con estos tipos de experimentos. Entonces, cuando nosotros queremos introducir conceptos probabilísticos a estos tipos de experimentos, lo primero que tenemos que definir son pues, un concepto clave que es el de evento. Y miren, si estos señores que están aquí forman un conjunto de posibles resultados o un espacio de resultados del experimento, ¿sí? Este sería un conjunto formado por el 11, el 12, el 13, el 14, hasta el 66, ¿sí? Cualquier subconjunto de esos posibles resultados, por ejemplo, 1, 1 y 1, 2, si formaran un conjunto, a ese subconjunto le llamaríamos evento, ¿sí? Por ejemplo, si yo formara un conjunto con el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5, el 6, 6, a eso yo le puedo llamar un evento, ¿sí? Cualquier subconjunto de aquí se denomina un evento. Ahora bien, vamos a introducir un concepto poderosísimo, porque es el concepto que se une con el de patrones que vemos en modelos de clasificación, ¿sí? Variable aleatoria. Esos patrones que en clasificación nosotros finalmente son los que utilizamos para clasificar, esos patrones acá en esta teoría, en la teoría probabilística, se denominan variables aleatorias. Y básicamente una variable aleatoria lo que hace es asignarme una cantidad numérica a un resultado particular de un experimento aleatorio. ¿Cómo así? Miremos un ejemplo. Supongamos que yo quisiera crear la variable aleatoria F1 que va a significar o a denotar la suma de los puntos blancos en la superficie superior de los dos dados. Entonces, si F1 es esta variable aleatoria que es la suma, por ejemplo aquí en ese resultado, F1 valdría 2, ¿cierto? En este resultado, F1 valdría 2. Acá en este resultado, F1 valdría 3. Aquí, F1 valdría 4. Aquí valdría 5. Aquí valdría 6. Aquí valdría 7. Y cuando venimos por acá, este resultado nos da 3. Miren que F1 vale 3 tanto en este resultado que se obtuvo como en este otro resultado. Es decir, la variable aleatoria está obteniendo los mismos resultados para algunos resultados o conjuntos de resultados particulares de aquí. Aquí. Vamos a colocar los posibles resultados, ¿sí? 14,
15, 16, muy bien. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, perdón, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Y finalmente 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 y 6, 6. Listo. Entonces, estos son los posibles resultados de mi experimento, ¿sí? Y ahora, aquí en este experimento vamos a definir F1 igual a la suma, ¿sí? Entonces, en este caso sería 2, aquí este se convertiría en 3, este se convertiría en 4, este se convertiría en 5, este en 6, este en 7. Aquí este se convertiría en un 3, este se convertiría en un 4, este en un 5, este en un 6, este en un 7, este en un 8. Aquí este se convertiría en un 4, este en un 5, este en un 6, este en un 7, este en un 8 y este en un 9. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Miren que la variable aleatoria asociada a los resultados de este experimento, miren que el valor más pequeño que podemos ver aquí es el 2, luego vemos, le sigue el 3, luego el 4, luego el 5 que se repite acá, ¿cierto? Se repite en estos casos. Luego el 6, que se repite en estos casos. Luego el 7, que se repite en estos casos, ¿sí? Luego el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces, nótese que los posibles resultados de esta variable aleatoria que yo, como experimentador, estoy definiendo sobre los resultados de este experimento es menor a la de los resultados mismos, ¿sí? Y eso se debe a que un resultado en particular, ¿sí? Un resultado en particular de la variable aleatoria no está conteniendo un solo resultado del experimento, sino que está conteniendo varios resultados del experimento. Miren, por ejemplo, cuando F1 vale 2, eso lo produce este evento, ¿sí? El resultado 1, 1. Cuando F1 vale 3, miren que lo está produciendo dos resultados de este espacio de resultados, el 1, 2 y el 2, 1. Miren que el 4 lo está produciendo tres resultados, ¿sí? Tres resultados de ese experimento que formarían el evento 1, 3, 3, 1, 2, 2. Es decir, en otras palabras, que este evento, ¿sí? ¿Qué tiene en particular este evento que vemos aquí o estos resultados que vemos aquí? Este resultado este evento de este espacio muestral tiene de característico que la suma, ¿sí?, de los dígitos les da igual a 3. Y no hay ningún otro resultado en este experimento cuyo resultado sea 3. ¿Qué caracteriza al evento formado por los resultados 1, 3, 3, 1 y 2, 2? ¿Qué lo caracteriza? Lo caracteriza que la suma de esos dígitos da 4. Y así sucesivamente. ¿Cuáles serían los resultados, los eventos que produjeron al 5, por ejemplo? Miren que si uno se preguntara, ¿qué
tiene de particular estos resultados que están dentro de este evento? Lo que nos caracteriza esos resultados es que la suma de sus dígitos les da 5. ¿Sí? Entonces, una variable aleatoria me está caracterizando un evento particular dentro de un experimento. Me lo está caracterizando. ¿Sí? Me está diciendo, vea, estos resultados en particulares tienen un patrón. ¿Cuál es ese patrón? El patrón es que la suma de sus dígitos da 5. ¿Y quién me dijo que yo tenía que sumar los dígitos para tener un patrón sobre ese conjunto de resultados? Nadie. Eso lo definí yo de forma a priori. ¿Sí? Es ahí, muchachos, cuando nos damos cuenta que estamos pues, en un mundo donde variable aleatoria pues, podría ser casi que cualquier función matemática que yo asocie para obtener, ¿cierto? Un resultado en particular un resultado numérico a partir de los resultados de ese experimento. ¿Sí? Y entonces podría tener, pues yo puedo tener una variable aleatoria que en un evento me contenga la mitad de resultados, por ejemplo. ¿Sí? Y que en otro evento me contuviera la otra mitad de resultados. ¿Sí? ¿Será que hay alguna variable aleatoria o algún patrón que caracterizara todos estos resultados del dado? ¿Sí? Así como este resultado de aquí, este subconjunto de aquí al 1, 3, 3, 1, 2, 2, lo caracteriza el hecho de que la suma de sus dígitos da 4. ¿Será que hay algo que alguna función matemática que nosotros pudiéramos aplicar a cualquiera de estos resultados y que nos generara un único valor de variable aleatoria? Ahí queda como pregunta. ¿Sí? Queda como pregunta. Para que miremos o entendamos un poco mejor el tema de la variable aleatoria, pues ahora creemos otra variable aleatoria. Definamos a F2 no como la suma, sino como la diferencia de esos puntos blancos en la superficie superior de los datos. Entonces, vamos a copiar esto. Lo vamos a colocar aquí y ahora vamos a declarar la variable aleatoria F2 igual a la diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me daría la diferencia aquí entre 1 y 1? 0. Aquí, 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. 6 menos 1, 5. Listo. Acá, 1 menos 2, 0. Y 6 menos 6, 0. Acá me daría menos 5. Y sigamos. 2 menos 3, menos 1. 2 menos 4, menos 2. 2 menos 5, menos 3. 2 menos 6, menos 4. 3 menos 2 me da 1. 4 menos 2 me da 2. 5 menos 2 me da 3. 6 menos 2 me da 4. 4 menos 3 me da 1. 5 menos 3, 2. Y aquí 3. 5 menos 4, 1. Y aquí 2. Aquí me da 1 y listo. Ahora faltan estos de acá. Aquí me da menos 1. ¿Sí? Aquí da menos 1, menos 2. Aquí me da menos 1, menos 2, menos 3. Esta variable aleatoria, a diferencia de la anterior, tiene los siguientes posibles valores. Tiene el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1. Tiene el 0. Tiene también al 1, al 2, al 3, al 4, al 5. Es decir, cualquier resultado de ese experimento aleatorio para esta variable aleatoria nos va a generar un número cualquiera entre menos 5 y 5. Entonces, los posibles valores de esta variable aleatoria son menos 5 y 5. ¿Sí? Miremos qué resultados
¿qué eventos, qué resultados nos producen f igual a 2? Entonces, f igual a 2 lo obtenemos. F igual a 2 lo obtenemos, por ejemplo, en los casos 3, 1, ¿cierto? Lo tenemos en el caso 3, 1. En el caso, esto es 1, 2, 3, 3, 1. Esto es 4, 2, ¿cierto? 4, 2. 5, 3. Y 6, 4. Miren que estos resultados, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, se caracterizan porque la diferencia nos da 2. ¿Sí? Acá, en el caso anterior, miren que el 2, ¿sí? Para la variable aleatoria f1, el 2 solo se producía bajo un resultado, que era 1, 1. ¿Y por qué? Porque la variable aleatoria la habíamos definido como la suma de los dígitos en los resultados que se tenía del dado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Esto lo que quiere decir es que dependiendo de la variable aleatoria que nosotros definamos para los resultados de un experimento en particular, primero vamos a obtener más o menos resultados dentro de un evento para generar un valor. ¿Sí? Y dos, vamos a obtener un espectro diferente de posibles resultados en la variable aleatoria. Para el caso de la variable aleatoria f1, miren que los posibles resultados estaban de 2 a 12. Para la variable aleatoria f2, los posibles resultados estaban entre menos 5 y 5. ¿Sí? Hagamos un ejercicio. Por favor, le pido a ustedes allá y me dicen, por favor. Definamos la variable aleatoria f3 como el producto. ¿Listo? Entonces, cuando estamos nosotros asignando una variable aleatoria al resultado de un experimento aleatorio, lo que estamos haciendo es caracterizar ese resultado. ¿Sí? Estamos caracterizando ese resultado. Y cuando caracterizamos un resultado, es posible que varios resultados tengan la misma característica. ¿Listo? Es posible que varios resultados tengan la misma característica. Para irnos conectando con nuestro dataset, supongamos que estuviéramos nosotros intentando clasificar leones de gatos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un experimento donde a ustedes le van a pasar, le dicen, ve allá, en esa pieza hay leones y gatos. ¿Sí? Y de forma aleatoria, alguien, ¿sí? Una persona, digamos, con los ojos cerrados, va hasta allá con todo el cuidado del caso, le saca un león a usted, va con todo el cuidado del caso, le saca un gato a usted. Si esa persona va con los ojos vendados, él no va a tener forma de saber si le va a sacar un gato, pues, a no ser que lo toque, ¿cierto? Pero si él solo abriera la puerta una vez y tuviera que salir un gato o un león, pues la verdad uno no tiene forma de saber quién va a querer salir. Tal vez ni quiera salir ninguno de los dos, tal vez quieran salir los dos, pero en el caso ideal, que saliera al menos uno, no tenemos forma o herramientas de saber quién va a salir. Y si un ser humano utilizara los ojos para caracterizar a un gato y el número de ojos para caracterizar a un gato y un león, ¿qué va a pasar? Que esa característica le va a generar el mismo valor en muchas muestras, en muchas pruebas que él haga en ese experimento, ¿cierto? Le salió el primer gato con todos los ojos, 2. Salió un león y contó 2. Salió otro león, contó 2. Tal vez por allá salió un gato con un solo ojo porque perdió el otro en, qué sé yo, un accidente. ¿Sí? Pero utilizar, por ejemplo, características, ¿sí? Características
que para dos clases nos están aportando el mismo resultado en la variable aleatoria, pues no es como lo ideal, ¿cierto? No es lo ideal, porque si yo lo que quiero es crear un sistema de discriminación, un sistema de clasificación, yo quisiera características que fueran más fuerte discriminante, cosa que con solo darme la característica yo puedo decir, ah, si esa es la característica, entonces es un león. Ah, si esa es la característica, entonces es un gato. ¿Sí? Eso es lo que nosotros buscamos, o ese es el trabajo que tienen ustedes quienes se aventuran en estos temas de inteligencia artificial. Cuando ustedes tienen un problema en su empresa y ven la posibilidad de proponer unas características para tratar de crear un sistema de clasificación, lo primero que tienen que hacer es ver si el experimento o la situación que le plantea corresponde a un experimento aleatorio o determinista. Si la situación que le plantean es la de un experimento determinista, vaya a la ciencia, busque la ecuación, introduzca los parámetros iniciales y obtenga el resultado. No se complica haciendo un sistema de machine learning o de inteligencia artificial o modelos predictivos. Pero si usted ve que en ese experimento, en esa situación, los posibles resultados son aleatorios, ¿sí? Entonces el siguiente paso es proponer una característica para, valga la redundancia, caracterizar los resultados de ese experimento. ¿Sí? Y miren, así como lo hicimos en este experimento de los dados, pues usted puede decir, listo, contémosle las patas al animal. Contémosle el pelo al animal. ¿Sí? Determinemos el color. Contemos el número de orejas. Contemos el número de colmillos que tiene. Contemos el número de bigotes que tiene. Y entonces cuando usted empieza a hacer ese ejercicio en tratar de pensar en unas características que le ayuden a usted a discriminar esas dos especies, usted se está volviendo un ingeniero de características, ¿sí? Porque usted está proponiendo una forma de caracterizar, es decir, está proponiendo una variable aleatoria para caracterizar los resultados de un experimento de tal forma que con la sola característica usted diga, vea, esto es de tal clase, esto es de otra clase, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos acá desde esta parte de experimentos aleatorios aplicados al problema de creación de modelos de clasificación, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. Este tema de variables aleatorias y experimentos aleatorios no es solo de la inteligencia artificial. También lo utilizan los sociólogos, los psicólogos, los físicos, los químicos, para, dentro de ese mismo contexto, pues medir otras variables de interés. Acá en nuestro caso estamos interesados en problemas de clasificación. Y hasta ahí llega el asunto con la variable aleatoria y el experimento aleatorio. ¿Sí? No necesitamos más nada. Solo necesitamos saber que una variable aleatoria en un experimento para clasificación nos está definiendo la forma como tenemos una característica en el resultado de un experimento. ¿Sí? Y podemos proponer tantas características como queramos, ¿cierto? Podríamos decir, listo, como vemos que este asunto es muy difícil, entonces no, pues tengamos en cuenta los ojos, la cantidad de bigotes, los colmillos, la cantidad de patas, el número de colas, ¿sí? Etcétera, 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 y así ese dataset se le va y se le va creciendo, ¿sí? Y es por el hecho de que en una primera instancia nosotros no tenemos esa fórmula determinística que nos daría el resultado inmediatamente dadas las condiciones iniciales, ¿sí? No tenemos esa situación, entonces lo que nos toca o lo mejor que podemos hacer es empezar a proponer variables aleatorias, o lo que es lo mismo, proponer características, ¿sí? Eso es lo que nos toca a nosotros por hacer. ¿Quién me dijo que tenía que ser el producto? Nadie. ¿Quién me dijo que tenía que ser la suma? Nadie. Yo fui quien quise proponer esa variable aleatoria para los resultados de ese mismo experimento. Entonces miren que esos son 3 variables aleatorias para los resultados de un mismo experimento, los posibles resultados de un mismo experimento. Entonces yo puedo proponer tantas variables como quiera. En el caso del león y el gato es la misma situación. Cada que me sale una muestra, ese es un resultado de un experimento. Puede ser un gato, puede ser un león, yo simplemente lo caracterizo a través de variables aleatorias. ¿Listo? Ese dataset, ¿sí?
que necesitábamos tener para poderlo meter en un modelo de clasificación o un modelo de predicción, pues cada una de esas columnas, ¿sí? De manera formal ahora, pues cada una de esas columnas son realmente variables aleatorias, son características, ¿sí? Y cada registro de este dataset, pues en realidad es el resultado particular de un experimento, es decir, en una prueba, ¿sí? Y yo puedo tener tantas variables aleatorias, como lo vimos hace un momento, como pues nosotros deseemos o consideramos necesarias para poder enfrentar problemas de clasificación o regresión, ¿sí? Esa es la situación que desafortunadamente tenemos acá en este mundo aleatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de utilizar el número de ojos para caracterizar a un tigre y a un león, ¿cuáles podrían ser los posibles resultados en cuanto a lo que nos dice el sentido común? O que tenga dos, que es lo más común, ¿cierto? ¿Alguna vez hemos escuchado de algún león o gato con más de 3 ojos? Todavía no, ¿cierto? Si nos vamos, por ejemplo, a contar el número de bigotes, entonces la situación se nos pone un poco más difícil porque ya tendríamos que ir donde los pues, expertos esto es una rama de la biología que tiene que ver con la parte de caracterización de los animales. No sé si está dentro de lo que se llama taxonomía o hay una rama de la biología que es la que se encarga de estudiar la forma como se extraen características fenotípicas de las diferentes especies. No recuerdo, pero llamémosle fenotipificación, ¿sí? Entonces esa caracterización física o fenotipificación ya nos llevaría a nosotros a determinar, mira, es que tanto en un gato como en un león es posible que te encuentres un gato o un león sin ningún bigote, con 3 bigotes, un bigote, 2 bigotes, 3 bigotes, y a lo máximo te vas a encontrar en cualquiera de esos casos, ¿sí? Bien sea león o gato, que tengan hasta 100 bigotes, ¿sí? Ya ejemplos de gatos y leones que tengan más de 100 bigotes, la verdad, es muy difícil, ¿sí? Muy difícil. Entonces miren cómo algunos valores numéricos, algunas variables aleatorias, así como lo vimos en el experimento del dado, pues pueden aparecer más veces que otras, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del ejemplo del león y el tigre, lo más probable o el caso que más se va a repetir es el de 2, ¿cierto? Eso lo aprendemos nosotros de biología y lo vemos pues en el zoológico, en la vida diaria. Vemos que pues, lo más común es encontrar gatos y leones de 2 ojos. Entonces el 2 va a ser un número que pues, va a tener más probabilidad de aparecer, ¿cierto? En las diferentes pruebas que yo haga. Ahora, si nos vamos al número de bigotes, supongamos que lo más común en un gato sea 20 bigotes y que lo más común en un león sean 10 bigotes, ¿sí? Entonces miren que el 20 y el 10 en esa variable aleatoria, dependiendo de la característica que estemos sacando en la prueba particular, pues va a aparecer más o menos, pues dependiendo de a quién le estemos extrayendo esa característica, así como vimos hace un momento con el dado, ¿sí? En el caso de la suma, pues lo que más es probable que aparezca es el 7, ¿sí? En el caso de la resta, como variable aleatoria, lo que más probable es que aparezca es un 0. Y en el caso de la multiplicación, lo que más probable aparezca es el 6, ¿cierto? Entonces, esas mismas situaciones las vemos nosotros al momento de caracterizar los resultados de estos tipos de experimentos ya un poco más relacionados, más prácticos, ¿sí? Bien, entonces, conclusión, cada uno de estos campos son variables aleatorias, son características, ¿sí? Y desde el punto de vista estadístico y probabilístico se les da el mismo manejo. ¿Cuál es la situación? La situación es que nosotros no podemos determinar, no podemos hacer un experimento que nos dijera, vea, es que sabemos que en el mundo hay 4 millones de leones, no hay más, ¿sí?
Y no van a nacer más ni va a morir ninguno. ¿Sí? Y hay 6 millones de gatos y no va a morir ninguno y no van a nacer ninguno más. Y esa es la cantidad de gatos que hay. Entonces, no se preocupe que esa es la cantidad finita de muestras que usted puede obtener para cada caso. Pero desde el punto de vista práctico, si yo quisiera hacer un sistema de clasificación, ¿será que yo voy a tener pues todo el tiempo o todo el recurso para, para ir a caracterizar 4 millones de leones y 5 millones de gatos? ¿Cierto? Lanzar dados y ver los posibles resultados, chévere, porque son 36, son pequeños y me es fácil obtenerlos. Pero un experimento de esos donde yo quisiera caracterizar gatos y leones para poder crear un sistema de clasificación, ¿será que pues resulta práctico ponerme a averiguar todos los leones que existen en el mundo, todos los gatos que existen en el mundo? Eso no lo hacemos, ¿sí? Y por esa razón nosotros siempre trabajamos acá en sistemas que crean modelos predictivos, siempre trabajamos con versiones reducidas de ese resultado o espacio de resultados verdadero que existe en el mundo o en el universo en el caso de que el experimento fuera un poco más elaborado, ¿sí? No lo hacemos, ¿sí? Por esa razón nosotros siempre trabajamos con unas versiones de dataset que son una versión simplificada de ese dataset ideal que podría existir, ¿sí? Y entonces nosotros con esa versión simplificada, pues quisiéramos poder crear un modelo lo suficientemente robusto para que cuando llegue una nueva muestra, una muestra con la que no vamos a crear ese modelo, él sea capaz de inequívocamente decir a qué clase pertenece esa muestra que se saca en ese experimento aleatorio, ¿sí? Entonces miren la diferencia entre el experimento del dado, donde lo conocemos todo, lo podemos obtener todo, podemos caracterizar todo sin ningún problema, y estos tipos de experimentos reales, ¿sí? Que ya nos llevan a plantearnos situaciones como esta, ¿sí? Es que yo quisiera poder tener todos los posibles resultados en esta variable aleatoria. Pues usted tendría que ir a sacar todas las muestras posibles que se podrían obtener en ese experimento. En la práctica, las cuestiones económicas, las cuestiones de tiempo y las cuestiones de recursos nos limitan para hacer pues esos experimentos ideales, ¿sí? Y lo que tenemos son experimentos limitados en cantidad de muestras. Esos son los tipos de experimentos que nosotros tenemos, ¿sí? Esos son los tipos de experimentos que nosotros tenemos y por esa razón pues tenemos que hacer ciertas aproximaciones por el hecho de no tener pues esa completitud de representabilidad en los datos, ¿sí? Es decir, mis datos no representan ese universo ideal, ¿sí? Mis datos son un pedacito de ese universo ideal, ¿sí? En el caso del dado, no, en el caso del dado sabemos que son 36 posibles resultados, entonces si el 7 cae ¿cuántas veces? Como 6 veces, 6 veces, entonces en 6 de 36, ¿cierto? Ocasiones, el dado va a caer. Es decir, hay una probabilidad de que de las 36 posibles resultados, 6 de esos coincidan con un 7, ¿sí? Y es el de mayor probabilidad. Ahí sabemos que la probabilidad es exacta porque sabemos que solo existen 36 posibles resultados. Y esos resultados, en 6 ocasiones, vamos a obtener un 7. Acá, cuando caracterizamos animales, cuando nos vamos al mundo real, digamos un poco más real, ¿sí? No tenemos recursos para saber cuáles serían los posibles valores de esa variable aleatoria. Entonces no tenemos forma de saber cuál sería pues el tamaño de ese espacio ideal. En el caso del dado sabemos que el tamaño es 36, no hay ni uno más ni uno menos. En el caso de contar los ojos de un gato, pues lo tenemos que hacer con unos cuantos leones o gatos que encontremos, ¿cierto? O que tengamos disponible. Pero al día de hoy nos queda la incertidumbre, hola, ¿no será que hay un gato o un león que tenga 3 ojos? Pues, sí, algo como un mutante o que haya por allá esté evolucionando un león de 4 ojos. ¿Sí? Entonces,
estoy siendo un poco exagerado en mis ilustraciones, pero eh, puede ocurrir de manera similar en variables que nosotros no dominemos con suficiente rigor científico, ¿sí? Tal vez pueda ocurrir esa situación. Entonces tenemos mucha incertidumbre en cuanto a nuestras variables, ¿sí? Nuestras variables aleatorias.